Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Se abre su Biblia en el libro de Génesis, por favor. Génesis, el capítulo número 4. Génesis 4, versículos del 1 al 5, dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bien. Hemos estado hablando sobre el arrepentimiento en las últimas enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes. Y qué importante es el arrepentimiento para poder perdonar Dios a un hombre de sus pecados. O sea, es sumamente importante el arrepentimiento para un ser humano, para que Dios lo pueda salvar, para que Dios pueda perdonar todos y cada uno de sus pecados. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, quiero hablarle acerca de 5 engaños que impiden la salvación de tu alma. 5 engaños que impiden la salvación de tu alma. 5 engaños que impiden el que tú te puedas arrepentir bien de todos tus pecados. Impiden tu arrepentimiento e impiden la salvación de tu alma. El día de hoy usted va a saber por qué no se ha salvado. Incluso la intención de nosotros en este lugar es de que usted se salve. O sea, de que usted venga a un genuino arrepentimiento para con Dios, que usted conozca a Jesús. Incluso el nombre Jesús significa Salvador. O sea, que Jesús venga a su vida, que sea usted verdaderamente cristiano. Y el día de hoy les voy a mostrar 5 engaños que impiden la salvación de una persona. Cuando me refiero a 5 engaños, me refiero a 5 ideas incorrectas en las mentes de las personas que les estorban alcanzar su salvación. 5 ideas que tienen las personas en sus mentes que les impiden salvarse. Y aquí es importante que sea usted muy honesto. Si usted quiere alcanzar su salvación, o sea, usted considere cada una de estas razones o engaños que hay en las mentes de las personas por las cuales no se pueden salvar. El día de hoy vamos a estudiar a un personaje de la Escritura. Vamos a estudiar a Caín, como estuvimos leyendo del libro de Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Vamos a ver a continuación Génesis 4, versículo 1 al 5, por favor. Quisiera volver a leer esos 5 versículos. Génesis 4, verso 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a estudiar el día de hoy el por qué Caín no se salvó. ¿Qué había en la mente de Caín? Había ciertos engaños. El día de hoy vamos a estudiar el personaje de Caín y vamos a ver qué engaños había en él, por lo cual le fue un gran obstáculo y un gran impedimento el haber alcanzado su salvación.
Aquí vemos en el versículo número 3 cómo Caín trae una ofrenda de la tierra a Dios. Pero también vemos que Abel trae una ofrenda de lo más gordo de sus ovejas a Dios. Y le presenta a cada uno de estos hombres a Dios su ofrenda. Uno de ellos del fruto de la tierra, el otro de ellos de lo más gordo que había de sus ovejas. Y dice la Escritura que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No le agradó la ofrenda de Caín, sino le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y por qué sí le agradó la ofrenda de Abel? O sea, ¿cuál era el problema? La razón y la respuesta es la siguiente: porque Dios vio algo en Caín que a él no le gustó. Dios observó algo en Caín, en su corazón, en su alma, que a Dios no le agradó, por eso no aceptó la ofrenda de Caín. Vamos a estudiar este personaje. Primer engaño que había en la mentalidad de Caín es el siguiente: creer que a Dios le agrada cualquier ofrenda. O sea, eso es un engaño. Creer que a Dios le agrada cualquier ofrenda. Esto es cosas que tú puedas hacer, cosas que tú le puedas entregar a Dios, cosas que tú puedas dedicarle, cosas que tú crees que puedas hacer a favor de Dios. O sea, el creer que a Dios le agrada cualquier ofrenda, eso es un engaño. O sea, cantos, alabanzas, oraciones, cosas que la persona puede hacer como mandas, diezmar, ofrendar, incluso llegar a decir, pues yo quiero reunirme, yo estoy haciendo algo para Dios y yo me aparto, ¿verdad?, un tiempo para asistir a la reunión de los miércoles o la reunión del domingo. De alguna manera estoy haciendo algo para Dios. Quiero ayudar en algo en la congregación, yo quiero hacer algo aquí. O sea, eso es como traerle a Dios una ofrenda. Mas mientras la persona esté en pecado, mientras la persona esté practicando el pecado en su vida, Dios no recibe la ofrenda de la persona. Abel trajo su ofrenda, Caín trae su ofrenda. Pero Dios veía más allá de la ofrenda, veía a la persona, y después ve a la ofrenda. Vea usted el versículo número 5. Dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué fue lo que Dios vio primero, la ofrenda o a la persona? A la persona. No vio Dios con agrado a Caín. Vea usted el versículo número 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios pone primero su vista en la persona, antes que lo que tú le puedas ofrecer a Dios. Primero Dios ve tu corazón, antes de cualquier cosa que tú quisieras hacer para Dios. Y Dios vio algo en Caín, y por eso no recibió su ofrenda. ¿Qué vio Dios en Caín? Pecado, maldad. Dice la Biblia que cuando Caín se dio cuenta que Dios no aceptó su ofrenda, ¿cuál fue el proceder de Caín? Se ensañó en gran manera. Ensañarse es llenarse, encenderse en un gran coraje, en una gran ira, en una gran cólera. Se amargó, pues, en otras palabras. Simplemente sacó lo que tenía en su corazón Caín: amargura, pecado y maldad. Y Dios vio acercarse primeramente el corazón de Caín, no tanto la ofrenda que él traía. O sea, Dios ve primero nuestros corazones, antes que cualquier cosa que nosotros le podamos ofrender a Dios. ¿Y qué vio Dios en Caín? Amargura, la cual no pudo contener, tanto que se levantó contra su hermano y lo mató. Así estaba él de amargado y de mal en su vida espiritualmente hablando. Así estaba él. Y hoy en día hay muchísimas personas que hacen muchas cosas aparentemente para Dios. Cantan, levantan sus manos y aplauden, o hacen mandas, o diezman grandes cantidades, o hacen misericordia, visitan al huérfano, visitan al anciano, visitan a los niños de la calle, hacen muchas cosas aparentemente para Dios, pero Dios ve el corazón primero. ¿Estará Dios recibiendo todo lo que la gente hace en el mundo religioso hoy en día? No. Si no hay un corazón limpio, Dios no lo recibe. Dios no lo recibe. ¿Cuál era el pensamiento de Caín? Pues sí, estoy en pecado, pero pues como sea, le voy a ofrendar a Dios esto. Esa era su mentalidad. Tengo errores, como todas las personas tienen errores, ¿verdad? Pero pues yo le quiero ofrendar esto a Dios. O sea, ese era el engaño de Caín. Y mientras tú estés en pecado, practicando lo malo delante de los ojos de Dios, Dios no recibe ninguna ofrenda tuya.
Dios no recibe ninguna ofrenda tuya. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la deposites. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y deposita tu ofrenda. O sea, Jesús no acepta ofrendas o cosas que nosotros le podamos ofrecer a Dios si el corazón está mal en contra de alguien. Si hay pecado, enojos, iras, gritería, si hay resentimientos, si hay algo que no está bien en el corazón, Dios no acepta nada de nosotros. No sé si me está usted entendiendo. Ahora, ¿dónde está el engaño aquí? El engaño está en que tú, al creer que tú agradas a Dios con tus buenas obras, ya sea que ores, que leas tu Biblia, que prediques, que diezmes o ofrendas, o que asistas a las reuniones, o que hagas misericordia, que vayas a hospitales, a cárceles, a donde quiera que tú vayas, ya no te vas a considerar el peor de los pecadores. Ese es el engaño, porque si el hombre comienza a hacer cosas buenas, ¿qué sucede con su conciencia? Se tranquiliza un poco, ¿verdad que sí? Pues ya no estoy tan mal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo bueno. Y la conciencia del hombre, cuando comienza el hombre a hacer algo bueno en su vida, de alguna manera te aplaude. ¿Cierto? No te aplaude. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la conciencia o nos acusa o nos defiende nuestros razonamientos. O te acusa o te defiende. Y si haces el bien, pues te defiende porque no te acusa. Te hace sentirte tranquilo y a gusto y en paz, que le des una torta a un hambriento. ¿Cierto o no? Que le ayudes a un anciano, que vayas a bañar a una persona, ¿verdad?, que no se puede mover de su cama. O sea, todo eso te hace sentirte bien de alguna manera. Pero el engaño está en que si tú no estás bien con Dios y comienzas a hacer eso, tú ya no te vas a sentir de lo peor. Ya no te vas a sentir mal con Dios, como para arrepentirte, para que Él te perdone. No sé si me estás entendiendo. Es importante que el hombre entienda la magnitud de su pecado para que Dios lo pueda perdonar. Y el pecado, dice la Biblia, es algo muy grande, muy grande. Ahora, no me malentienda usted, en el sentido de que usted no debe de buscar a Dios, orar o leer su Biblia, o invitar gente a la reunión o asistir a las reuniones, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está mal es que tú creas que al hacer esto estás agradando a Dios estando tú practicando el pecado. Si tú estás practicando el pecado, Dios no acepta nada de eso. No sé si me estás entendiendo. No te lo acepta. Y el peligro de este engaño es que tú no te vas a sentir tan pecador como realmente es la persona. Para que Dios nos pueda perdonar, para que Dios nos pueda salvar, el hombre tiene que sentirse como realmente lo ve Dios. Un pecador que ha hecho mucho daño a Dios y mucho daño a su prójimo. Y si hay algo que te puede desenfocar de ver tu pecado de esta manera, son las ofrendas, las cosas que tú le puedas dar a Dios o las cosas que tú puedas hacer a favor de Dios, y ya te desenfocaron de ver bien tu vida espiritual. Hermano, ¿puedo ir al hospital? Hermano, ¿puedo ir al crucero? Hermano, ¿puedo ir a aquel asilo de ancianos? Hermano, ¿puedo ir a aquel lugar? Yo tiemblo, en verdad, antes de decirle a una persona que pueda ir cuando aún no está en salvación. ¿Por qué? Porque te va a desenfocar de tu vida espiritual. Y si vas, no quites el dedo del renglón, por favor. ¿Por qué? Porque te vas a desenfocar. No sé si me entiendes. Dale prioridad a tu vida espiritual. Porque luego pues ya estás ayudando a un niño, estás ayudando a un enfermo y ya no te vas a sentir culpable por tus pecados y tus maldades. O sea, te vas a desenfocar de tu arrepentimiento para con Dios. Ya no te vas a ver muy mal o muy feo espiritualmente hablando. No sé si me estás entendiendo. ¿Cómo ve Dios el pecado? Sumamente grave. Y al estar con enojos, con iras, con resentimientos en tu vida, con codicias, con mentiras, con amarguras, y aún así te atreves a ofrendarle algo a Dios, a ofrecerle algo a Él, a hacer algo bueno supuestamente para Dios, estás muy engañado, pensando que Dios va a recibir y va a aceptar eso que tú estás haciendo. No lo acepta. No acepta un peso de nosotros si tú no estás bien con Dios. Si tú todavía estás en pecado, practicando lo malo, codicias, mientes, Dios no acepta ni un peso. Dios no acepta un canto. Dios no acepta un bien que tú le puedas hacer a la gente allá afuera. Dios no lo acepta. Dios ve primero el corazón. Dios ve primero el corazón antes de ver todo lo que el hombre puede hacer para Dios. Y si la persona está practicando el pecado, Dios no acepta tus buenas obras.
entonces debo de hacer el bien a la gente o no. Pero el engaño está en que si usted se pone a hacer el bien a la gente y está usted practicando el pecado, usted se está engañando terriblemente pensando que Dios le va a aceptar eso. Pero yo ya me arrepentí, yo ya dejé mis pecados, estoy buscando a Dios en verdad, con todo mi corazón. Haga el bien, pero no se desenfoque de ver su vida para con Dios, su arrepentimiento para con Dios. No sé si me está usted entendiendo. Yo tiemblo al dar un consejo. Hermano, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Ay, una vez hágalo. 2 veces hágalo. Pero vuélvase a meter a su cuarto, doble sus rodillas ante Dios. Que Dios le muestre todo su pecado y toda su maldad para que se arrepiente y se salve más rápido. No sé si me está usted entendiendo. Eso es lo que verdaderamente urge que haga el hombre. Mas si por otro lado, la persona no ha dejado sus pecados y está practicando lo malo delante de Dios, cualquier pecado que sea, querido amigo, mejor póngale un alto a sus ofrendas y a sus buenas dádivas, a su dinero y a todo lo que usted hace. Mejor arrepiéntase primero, antes de continuar haciendo las cosas que está usted haciendo para Dios o para el prójimo. ¿Sí entiende el engaño? Estoy haciendo el bien, hermano. Cuando estás practicando lo malo también, de nada te sirve. Segundo engaño que podemos ver en estos versículos es esperar el ser bendecido por Dios. O sea, que la gente espere recibir de Dios la salvación sin dejar el pecado. Vea el versículo 6 y el versículo 7. Esperar ser bendecido por Dios sin dejar el pecado. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, él se amargó, andaba de malas. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, Dios le dice a Caín: ¿por qué te enojas, Caín? O sea, ¿por qué te enojas de esa manera? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué te ensañas? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué no fuiste exaltado y bendecido por mí, Caín? Porque no haces el bien. Por eso no tomé de ti la ofrenda. Por eso no me agradó tu ofrenda que me trajiste del fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque no haces el bien tú. Haces el mal. Y Caín, haciendo el mal, sabiendo él que hacía el mal, aún se atreve a traerle una ofrenda a Dios, y aún se atreve y pensaba que Dios iba a levantarlo, a bendecirlo. Dios no va a bendecir a una persona. Por eso dice ahí: si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿A quién enaltece y exalta y bendice Dios? A los que hacen el bien. ¿Qué dice la Biblia de Abel? Abel el justo. Abel el justo. ¿Y qué dice la Biblia de Caín? Caín, que era del maligno. O sea, practicaba el pecado, no amaba a Dios, no amaba a su prójimo. Esperar ser bendecido por Dios cuando la persona no ha dejado su pecado. En otras palabras, es esperar recibir la bendición de la salvación, el perdón de todos tus pecados, sin dejar de practicarlos. ¿Por qué crees que se enojó Caín? Caín se enojó, ¿por qué? Porque se dio cuenta que Dios no aceptó su ofrenda. Él esperaba que Dios aceptara su ofrenda, aún estando mal con Dios, aún practicando lo malo. Se amargó el hombre. Dijo: Señor, ¿qué está pasando? Se amargó. Y Dios lo ubica, le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué haces berrinche? ¿Verdad? ¿Por qué te amargas de esa manera? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando contigo? Y luego le explica: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué fue enaltecido tu hermano Caín y tú no? Porque tú no haces el bien, amigo. Porque tú todavía te enojas. No dejas tu amargura y tus rencores. Estás mal. Por eso no eres enaltecido. Y ese es un engaño que puede haber en la persona: esperar que Dios la salve sin dejar sus pecados. ¿Cómo va Dios a enaltecer, a exaltar, a bendecir a una persona que no hace el bien? Que sigue haciendo lo malo delante de Dios. Es que yo no sé por qué Dios no me ha perdonado, hermano. Quizás esa pudiera ser una pregunta de alguno de los presentes. Yo no sé por qué Dios no me ha perdonado. Yo le pregunto a usted: ¿ya dejó sus pecados? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ya dejó sus celos, su envidia, su amargura, su rencor, su amor al mundo, su avaricia, su cobardía, su soberbia, su orgullo, su vanidad. Este es un gran engaño. Esperar ser bendecidos por Dios sin dejar tus pecados. Él esperaba que Dios aceptara su ofrenda. Él esperaba recibir una bendición de Dios, ser enaltecido. Y Dios lo ubica: espérate, pues ¿cómo quieres que te salve
si sigues de enojón, no sé si me entiendes. ¿Cómo quieres que te salve? O sea, te dice a ti, si no dejas tu amargura. ¿Cómo quieres que te salve si no dejas la soberbia y no buscas a Dios con humillación? ¿Cómo quieres que te salve si no clamas a mí con verdadera humillación? Te dice Dios. ¿Cómo quieres que te perdone si tú no perdonas? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué Dios no te enaltece? Te bendice con su salvación. ¿Será que no estás haciendo el bien? ¿Será que todavía estás haciendo lo malo? Entonces no es de extrañarse el por qué Dios nos salva. ¿Cierto o no es cierto? Y luego hay gente que cuando Dios no lo salva se amargan, como Caín. Anda mal encarado. Dios no me salva. Y Dios no me salva. Y Dios no me ha salvado. Y que Dios... Y luego la toma contra Dios como Caín. Y Dios te espérame, a ver, espérate, el problema no está en Dios, ¿en quién está? En usted, ¿cierto o no? Perdone, y Dios lo va a perdonar, pero anda con sus amarguras hacia su esposo, anda con sus amarguras hacia su esposa, anda con sus amarguras hacia la gente que le rodea, ahí anda la persona sin humillarse ante Dios en verdad. ¿Cómo quiere que Dios lo perdone y lo enaltezca? ¿Cómo? ¿Cómo? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Graves esas palabras. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Mas si el hombre sigue haciendo el mal, no va a haber bendición de Dios hacia esa vida. ¡Ay, Señor, quítame mis enojos! ¡No! Usted deje de enojarse y deje de gritar. O sea, usted es el que tiene que dejar eso. Señor, quítame mi amargura. La Biblia dice en Efesios, quítense de vosotros toda amargura. Luego la gente, ¿verdad?, procede de esta manera. ¡Ay, Señor, quítame la soberbia! No, tú humíllate ante Dios. La gente se engaña de esta manera. Señor, quítame la soberbia. Señor, quítame la amargura, ¿verdad? Pero no dejan ellos de amargarse, no dejan ellos de enojarse, no dejan ellos de airarse. Quítame esta codicia, quítame esta lascivia de mi corazón, pero ellos no hacen nada por sacarla. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué no te ha salvado Dios? No sé, que todavía estás haciendo el mal. Yo no practico ningún pecado, hermano. Pero sí se humilla usted ante Dios diariamente. Clama y ruega a Dios por su salvación con una verdadera humillación, con ruegos y con súplicas, clamando al Dios del cielo por su arrepentimiento y su perdón. Pues no. Nada más le falta arrepentirse de la soberbia, porque la soberbia no lleva al hombre a humillarse ante Dios, a pedirle a Dios ayuda, perdón y misericordia, con un alma hambrienta y sedienta de Él. Eso es la humildad, la humillación. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Tercer engaño en las mentes de muchísimas personas es de que no se puede dejar de pecar. Ese es otro engaño, no se puede dejar de pecar. Veamos en el versículo número 7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Yo no puedo dejar de ensañarme. Yo no puedo quitar este semblante decaído. Yo no puedo quitar este rencor, decía Caín. Y Dios lo ubica y le dice, sí puedes, Caín. El pecado está a la puerta. Es tu voluntad abrirlo y dejarlo entrar o mantenerlo afuera. El pecado está a la puerta. Dios vio que se amargó y Dios se acercó a Caín para tratar de detenerlo de una locura que él pensaba hacer, en su amargura, en su enojo. Dios ya veía ese corazón asesino para levantarse en contra de su hermano y matarlo. Y Dios quiso estorbar y prevenir a Caín para que no lo hiciera. No, y se acerca a Dios y comienza a contender con Caín. ¿Qué pasa, Caín? ¿Qué tienes? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, mas si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Es que yo no puedo dejar de enojarme, Señor. Es tan grande mi amargura que tengo que desquitarme con mi hermano. No, el pecado está a la puerta. Es tu voluntad dejarlo afuera o dejarlo entrar. Y luego le dice, a ti será su deseo. A ti será su deseo del pecado, de llevar a cabo ese deseo, no. Y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás del pecado, no el pecado de ti. Sí puedes enseñorearte del pecado. Tú tener dominio, es como si el pecado está aquí, tú lo puedes tener así en sujeción. ¿Sí me entiendes? Si eres, no serás enaltecido. Por eso mucha gente anda en una pasividad espiritual. No buscan a Dios como se debe. La cosa es tranquila, hermano. Ahí despacito, poco a poco. Ahí nos la vamos llevando, a ver qué predica el miércoles, a ver qué predica el domingo.
Y a ver, ahí nos la vamos llevando poco a poco, es febrero. Pues todavía falta mucho para que se cumplan mis propósitos, que hice el día 31. Faltan, ¿verdad?, como 10 meses todavía para que se acabe el año. Y se la lleva la gente despacito, sin prisa, sin urgencia de arrepentirse. No, hermano, etcétera, etcétera. Querido amigo, no es por ahí, no es por ahí. Si usted sigue con esa mentalidad, le va a pasar lo mismo que a Caín. Dios nos pone delante de su palabra, que se nos predique el Evangelio. Y cuando nos está predicando el Evangelio, ¿sabes qué nos está diciendo? Lo mismo que le dijo a Caín: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con esa vida que te di? ¿Qué has hecho con esa vida que te di? La voz de la sangre de tu hermano, la voz de cuánta gente clama a Dios que has herido, que has lastimado con tu boca, que has lastimado con tus manos, que has lastimado con adulterios o fornicaciones o borracheras. ¿Cuánta gente clama a Dios desde la tierra por injusticias tuyas? O sea, por malas caras, asperezas. O sea, ¿cuánta gente? Dios confrontó a Caín con eso. La voz de la sangre de tu hermano. Y no que la sangre hablara, pero estaba de alguna manera la sangre ahí delante de Dios que había derramado Caín de su hermano. Yo no he matado a nadie, hermano, pero ¿cuántos corazones se han herido? Se han lastimado por tu manera de ser. Está Dios contendiendo contigo, confrontándote con tu vida, con tus pecados. ¿Por qué no me salvo, Dios? ¿Por qué no soy enaltecido por ti? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Yo veo que lejos de hacer el bien, se te hace fácil hacer el mal. Ten claro que Dios no cambia. Es el mismo Dios que condenó a Caín. Aquel Dios que dice la Escritura que va a referir esas mismas palabras a la multitud: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Una maldición en Génesis, una maldición en el día del juicio, en el cual estaremos todos los que estamos aquí presentes.